Salinas y Marcos planeaban robar el uranio y el petróleo de Chiapas. El subcomandante Marcos es una farsa. Salinas y Marcos planeaban robar e independizar Chiapas, principalmente por el uranio y el petróleo, que fue el motivo del surgimiento del EZLN, aseguró un desertor del ejército mexicano. Fueron cientos de inocentes que murieron en Ocosingo, Chiapas, cuyos cuerpos fueron a parar en una fosa clandestina de más de 200 metros de profundidad, ubicada en este municipio, muy cerca de un cementerio. Entre niños, mujeres, hombres y ancianos sumaron más de 800 muertos que fueron brutalmente asesinados, calcinados, cuyos cadáveres el batallón recogía y depositaba en un camión de volteo, para luego llevarlos a la fosa. Con su mirada recia, el exmilitar asegura que el expresidente Carlos Salinas de Gortari quería robarse el petróleo y el uranio de Chiapas, por lo que propició el surgimiento del EZLN, encabezado por Rafael Sebastián Guillén Vicente. Nacido el 19 de julio de 1957 en Tampico, estado de Tamaulipas autonombrado, el comandante Marcos. Este levantamiento armado, EZLN, surgió precisamente en 1994 cuando el país enfrentaba la peor crisis económica de la historia, por la devaluación de peso. Y precisamente el 1 de enero, del mismo año cuando también se establecía el Tratado del Libre Comercio entre México y América del Norte. Sin embargo, tras muchos días de batalla, debate político y crisis causada por el levantamiento zapatista, Salinas de Gortari no pudo lograr su propósito de apropiarse de Chiapas, ya que la secretaria de la Defensa Nacional se percató de sus intenciones, por lo que ésta planeaba darle un golpe de estado al gobierno de Carlos Salinas, a fin de evitar la usurpación a Chiapas. Comentó el exmilitar. Después de un encuentro privado entre el entonces secretario de la Defensa Nacional y el entonces presidente, el mismo Carlos Salinas envía a Manuel Camacho Solís a la selva La Lacandona, a 4 o 5 kilómetros de Ocosingo, a hablar con el subcomandante Marcos, para que éste cesara el fuego y la amenaza de atentar contra la estabilidad del país. Pero la ambición de Manuel Camacho Solís y sus intereses políticos rebasaron la integridad y lealtad de su relación con Carlos Salinas, por lo que éste le informó a Marcos de que las intenciones de Salinas era deshacerse de él, ya logrado su propósito de conquistar Chiapas. La ruptura entre Camacho Solís y Carlos Salinas se dio a raíz de que el primero pretendía que Salinas le entregara la presidencia de la República, lo que Salinas de Gortari no aprobó, y también provocó más tarde el distanciamiento entre el expresidente y el subcomandante Marcos, quien inteligentemente, antes de terminar su relación con el presidente, obtuvo armamento financiado por el mismo gobierno y proveniente de Venezuela. Luego de este rompimiento, integrantes zapatistas usurparon, mancillaron y se apropiaron de predios y viviendas de familias que asesinaron. En Ocosingo la policía municipal había desaparecido, fueron asesinados todos, inclusive la policía judicial. En las instalaciones de la presidencia municipal todo fue quemado. Mencionó el desertor militar. Recuerdo que el general de apellido Castellanos, de la 31 Zona Militar de las Margaritas, fue desarmado a manos de Marcos, quien le quitó un arma que le había regalado un expresidente al general. Yo estuve a punto de matar al subcomandante Marcos, pero por la orden presidencial no pude hacerlo, ya que si él moría, moriríamos todos. La consigna era matar a todos los zapatistas. Se hablaba de que el ejército ejecutaba a los zapatistas con el tiro de gracia, por lo que muchos de los cuerpos fueron desterrados más tarde, pero la realidad fue que un solo soldado del ejército llegó a matar a más de 150 zapatistas en un solo enfrentamiento, porque peleaban en contra de nuestro batallón con cuchillos y palos, apuntó el exmilitar. Fue tanta la masacre, y también el escándalo internacional, que el presidente sintió la presión de derechos humanos internacionales, y de las mismas Naciones Unidas, y también de la prensa, por lo que el fuego tuvo que parar. Según el desertor militar, en el país existen más de 24 grupos guerrilleros armados que ponen en riesgo la seguridad y estabilidad del Estado mexicano. Chiapas es un territorio fronterizo con Guatemala privilegiado en recursos naturales y aporta la quinta parte del petróleo, la cuarta parte del gas, la mitad de la energía hidroeléctrica, el segundo en la carne y el primero en las producciones de café y maíz de todo México. La historia de Chiapas está marcada por diversas luchas y conflictos en torno a la propiedad y modos de uso de la tierra. Las expulsiones de indígenas son tan frecuentes como las necesidades de tierras suplementarias de los ganaderos, cafeticultores o productores de plátano. Bajo la apariencia de conflictos religiosos, interétnicos o simplemente como actos arbitrarios, las expulsiones confinaron a los indígenas de Chiapas en condiciones de hacinamiento en las tierras menos fértiles.
Las respuestas han sido muchas pero casi siempre acalladas por la fuerza de un racismo que justifica incluso la muerte, y por una legalidad en beneficio exclusivo de los poderosos. Chiapas posee las riquezas de importancia estratégica para la reproducción global como el petróleo, y para el desarrollo tecnológico presente y futuro como las reservas de la biosfera. Posee una amplia diversidad cultural, importante, si se consideran las exigencias variadas del mercado de trabajo, y la utilidad de la diferenciación de los códigos de comportamiento, pero también como fuente de conocimientos sobre el entorno ambiental y sus posibilidades de uso, susceptible de aportar elementos nuevos dentro de diferentes campos de innovación tecnológica, biotecnología, farmacéutica, ingeniería genética. Con el gobierno del expresidente de Ernesto Zedillo Ponce de León, en 1996 el EZLN firmó un acuerdo de civilidad a fin de evitar el levantamiento armado en Chiapas, denominado Acuerdo de San Andrés. Aunque esta más tarde fue declarado por la Suprema Corte de Justicia de México como improcedente, tras la controversia promovida por más de 320 municipios en contra de la reforma constitucional. Marcos es Rafael Sebastián Guillén Vicente. Nacido el 19 de julio de 1957 hacia 1977 se matriculó en la UNAM, donde obtuvo la licenciatura de Filosofía y Letras, recibiendo una medalla nacional a la excelencia académica de manos del mismísimo presidente José López Portillo. Frecuentador de los debates marxistas y círculos políticos de izquierda. Sobre 1979, impartió clases de estética de la imagen en la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Su esposa o al menos compañera sentimental, es la comandante Eliza, cuyo verdadero nombre sería María Gloria Benavides Guevara, quien presuntamente murió hace unos días. Para el catedrático de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Facultad de Ciencias Políticas, José Manuel Vázquez, el resurgimiento del EZLN al escenario de la política nacional obedece a querer figurar en este periodo eleccionario y recordarle al gobierno y la sociedad que este movimiento armado aún existe y sigue vigente, aunque los objetivos del mismo siguen siendo un misterio a la luz pública. Es importante señalar que en Chiapas, según una ley de la Constitución, tiene un término de continuar perteneciendo a la Federación, que precisamente termina en este año 2006, en principio fundamental del movimiento armado, ya que la intención verdadera del surgimiento del EZLN fue apropiarse de Chiapas, y Marcos fungir como representante o jefe del Estado, o gobernador. En ese sentido, el catedrático coincidió con las declaraciones del exagente militar cuya identidad nos reservamos por guardar la integridad física y moral, y a petición del mismo. El catedrático José Manuel Vázquez comenta que el EZLN y los demás movimientos armados representan un problema social, económico en el desarrollo de la globalización, ya que el plano internacional se alarma ante la amenaza de alguna inestabilidad política en el país, por lo que la inversión extranjera se reduce considerablemente. Según el catedrático, existen varios grupos armados que dejan ver la falta de seguridad en el país, aunque también comenta que los derechos de los mexicanos de manifestarse no permite al gobierno violar sus derechos humanos, principalmente con la presión de la prensa internacional, que está atenta a estos movimientos. Marcos fue muy inteligente al tomar como bandera las necesidades indígenas y al paso del tiempo dejó de ser guerrillero para convertirse en político, a fin de gestionar sus intereses y convertirse en un grupo de presión para el gobierno. Hoy ataca políticamente, y por igual al Partido Revolucionario Institucional, PRI, al de Acción Nacional, PAN, al Partido de la Revolución Democrática, PRD, ya que no aprueba a ninguno de los candidatos a ocupar la presidencia de la República, aunque debiera de estar a favor de López Obrador por pertenecer a un partido de izquierda, aunque él no considera que Andrés Manuel lo sea. Apuntó el catedrático: actualmente han existido diversos grupos armados, como el EPR, la Liga 23 de septiembre, el del Frente Popular Campesinos con Lucio Cabañas, entre otros. Delata exmiembro del EZLN, la estructura financiera del subcomandante Marcos. Postedón 27 Arzo 2010. El periódico Reforma, uno de los diarios más influyentes e importantes del país, ha publicado en su edición del día de hoy la fotografía sin pasamontañas de Sebastián Guillén Vicente, mejor conocido como el subcomandante Marcos, principal líder del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, quien el 1 de enero de 1994 irrumpió en la vida política y social de México, provocando un caos gubernamental sin precedentes al final del sexenio de Carlos Salinas de Gortari. La aparición pública del EZLN en 1994 se unió a varios episodios que hicieron de ese periodo un año inolvidable, pues también coincidió con el asesinato del ex candidato presidencial, el priista Luis Donaldo Colosio Murrieta. Según Reforma,
Un autodenominado exmiliciano zapatista reveló la actual estructura del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, sus presuntas fuentes de financiamiento, números celulares y diversas fotografías de movimientos del subcomandante Marcos. Dicha persona agrega que la base de financiamiento del EZLN son los recursos que le entregan el grupo terrorista vasco, ETA, y agrupaciones italianas. Estos apoyos van desde los 150.000 hasta los 750.000 euros. Asimismo, se destaca la entrega de armamento al comando en Chiapas, que incluye rifles AK-47, AR-15, FAL, SKS, fusil, G-3, M2, M16, M1, este Mark II, arma de origen británico, y TPS, así como de pistolas, calibre 45, escuadra, 9 mm, 38 largo y mosquetones.